En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta plática comenzamos la tercera semana de los ejercicios de San Ignacio, o transición entre los dos. El título es Jesús llora, y vamos a ver no todo lo que está aquí todo, casi todo el capítulo 11 de Juan, pero unos perícopes que nos hablan del corazón de Jesús. Entonces, hoy queremos ver con esta meditación el corazón compasivo de Jesús, que nos prepara también para la pasión. Cuando San Ignacio meditaba en la pasión de Cristo, decía a los ejercitantes que quizá no es tiempo ya de muchas luces nuevas. Dios, según Ignacio, la metodología durante la segunda semana de la vida pública de Cristo es cuando Dios da las luces que debemos de trabajar en nuestra vida ordinaria, como para hacer un programa de trabajo espiritual. Y cuando llegamos a la pasión, es más contemplar el amor que Cristo nos tiene. Pues quizá no hay nuevas ideas, simplemente es acompañarle a Cristo que carga con su cruz y que sufre por nosotros y sentir el amor que nos tiene. Muy bien, también Dios puede dar inspiración en estas meditaciones. Vamos a meditar entonces en Jesús que llora. No me voy a leer el Evangelio porque es muy largo. Entonces, solamente vamos a recordar qué pasa aquí. Es que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania. Tenía una hermana María y Marta que ya aparecieron en la primera meditación de esta semana. Y Lázaro estaba enfermo. Las hermanas mandan un mensaje a Jesús que no está presente, está lejos. Pero cuando llega el mensajero, Cristo primero entra en sí. Como que se queda mudo, al menos esa es la impresión que me saco del versículo 6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después nos enteramos de que Lázaro era muerto. Y Cristo dice que es para la gloria de Dios. Vuelve a Betania con los apóstoles que tienen miedo, porque la vida de Cristo está en peligro, y también la vida de ellos. Y se encuentra primero con Marta, y después con María, y después hace el milagro de resucitar a Lázaro. ¿Qué podemos ver aquí? Quizás si nos ponemos en un contexto que conocemos muy bien, que es el contexto de la muerte, los funerales, ¿cuántos funerales celebramos? Ojalá menos que bautizos, pero supongo que... Yo, que no soy párroco, entonces no me toco como en primera persona el funeral. De todos modos, en la Ciudad de México hay tantas personas que constantemente estamos celebrando, también apoyando. Y con frecuencia, cuando recibo peticiones de celebrar funerales, son personas que desconozco. Es la tía de una amiga de una señora a quien doy dirección espiritual. Suele ser así. Entonces, muchas veces no conozco a la familia, no conozco a la persona, entonces entro frío, o sea, no sé qué está pasando. Y me sucede que cuando voy en el coche para ir a la funeraria, normalmente esto que celebramos, de vez en cuando a la capilla, pues voy escuchando un libro o voy escuchando música. La muerte de esta persona querida no me ha afectado porque no conozco a la persona. Pero interesantemente, cuando llego ahí, cuando abro la puerta y entro,
y veo a esas personas, de repente es mi familia. No sé si ustedes tienen la misma experiencia. Como que la muerte nos une, el dolor humano nos une, hay algo en el dolor, y especialmente nosotros como sacerdotes, pues estamos llamados a consolar. Entonces entro ahí y de repente siento emoción. Yo que venía en el coche totalmente despreocupado, sin nada que ver, entro ahí, veo muchas personas, no conozco a nadie, pero de repente son familia. Y es interesante ver las personas, hay algunos que están hablando, otros que están llorando, otros que no hablan, otros que intentan sonreír y saludar como si no pasara nada. Hay de todo. Hay una persona dormida, hay otra persona que a lo mejor grita, una viuda con ojeras marcadas, buscando ser fuerte, no llorar. Es un ambiente como no normal, no real, incómodo. Y en estos funerales que celebro, no dejo de pensar en Jesús, en cómo se siente, y siempre pienso en este pasaje, y siempre que pueda yo uso este evangelio o parte de este evangelio. Porque la muerte nunca tiene la última palabra, y nunca es, no sé si tiene un fin, es para dar gloria a Dios, si tenemos fe. Es una cosa tan horrible, pero no es más fuerte que Dios. Y me imagino a Cristo que va andando, caminando o pasando entre persona y persona, consolando, soplando al oído palabras de ternura, que a lo mejor muchas personas no agarran. Pero veo a un Jesús, todo lo opuesto a indiferente. Un Jesús conmovido, como el Jesús que vemos en este Evangelio. Porque Dios nunca quiso la muerte es algo que nosotros trajimos al mundo con nuestro pecado. Entonces también sufre, y este Evangelio es indicio de eso. De hecho, este Evangelio de Cristo llora 2 veces, o se conmueve 2 veces. Y lo que yo pienso es que yo, que no conozco a esas personas, si yo que no amo a estas personas, no tengo una relación con esas personas, me conmuevo y siento compasión, pues ¿cómo debe sentirse Jesús? Que amó a esa persona toda su vida, le siguió todos sus pasos, creó a esta persona, redimió a esa persona con su sangre. ¿Cómo se debe de sentir el Señor? Pues este Evangelio de Lázaro nos da una idea. Aquí es un Dios que se conmueve y llora. Entonces, con esta meditación queremos conocer a Jesús en este misterio de la muerte para amarlo y seguirlo. ¿Qué puedo aprender de Jesús aquí? Su compasión, su interés, su tristeza ante nuestro dolor. Entonces vamos a analizar un par de perícopes. Primero, en primer lugar, los primeros 5 versículos, que es como una introducción. Y es que Jesús tenía amigos. Es muy bonito. Había un cierto enfermo, Lázaro, María, Marta. María era la que le ungió con perfumes, etc. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Los hermanos enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Después de esta frase, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Yo tengo muchísima envidia de esta frase. Ver escrito en los evangelios para todos los tiempos, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cuánto me gustaría ver escrito en el evangelio, Jesús amaba a Joseph? Llegué 2000 años tarde. Qué gloria para esta familia, ser la familia amada por Dios. Jesús tenía amigos. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Dios también, Jesús, podemos decir esta frase de nosotros también, a lo mejor no en el Evangelio, ya se escribió, pero en el libro de la vida, Jesús nos ama. Y esta frase como quiere condicionar o poner en contexto todo lo que sucedió antes de estas frases, de esta frase y lo que viene después. Sí, la muerte, sí, la enfermedad, sí, no fue, etc. Pero en el fondo y el punto, el centro sobre el cual rueda todo es esa frase, amaba a esos tres. Pero, y seguimos, el hecho de ser amigo no nos libera de la cruz. Porque la siguiente frase dice, cuando se enteró, permaneció 2 días más. Lo deja morir. Y eso es la acusación de Marta y María. No nos libra de la cruz. El amor no nos libra de la cruz. Y podríamos decir al contrario. El amor más fuerte nos hace participar más de la cruz. Margarita María Alacoque, o Alacoque, la santa del Sagrado Corazón, tenía esa frase. La cruz es en este mundo el patrimonio de los escogidos, de los amigos íntimos. Entonces, ya que Jesús amaba a Lázaro y Marta y María, permitió eso y lo permitió para la gloria de Dios. Si Jesús deja morir a un amigo es porque tiene grandes planes. Después del Evangelio sigue, cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y esto, hasta aquí, podríamos pensar, una lectura superficial nos podría llevar a pensar que Cristo es indiferente. Lo deja a Lázaro morir porque tiene que sacar una gracia más grande. No se conmueve, no le importa, está cumpliendo un plan. Es un Dios frío y distante. Podría parecer así. Pero con la geografía y el tiempo, probablemente nada más llega el mensajero y Lázaro está muriendo. Mueren es porque el tiempo para ir y venir, o sea, fácilmente pasan 4. Los 2 días más no significaban gran que ya había muerto. Entonces Cristo quiere que sean 4 días, por eso de que el 4º día comienza la putrefacción. Es que realmente está muerto. Lleva 4 días en la tumba. Pues sigamos a Marta y María otra vez, esas 2 hermanas. Y aquí vemos de nuevo sus personalidades. Y aquí cuando yo voy a los funerales muchas veces, una de las cosas que digo es, señoras y señores, nosotros no sabemos cómo hacer bien el duelo. No hay una fórmula, no hay un instructivo, y cada uno lo hace lo mejor que pueda. Entonces, no juzgarnos mutuamente. A veces alguien busca ser simpático y cae fatal. O otro está llorando todo el tiempo y los demás se molestan.
O otro no viene al funeral, no tiene que estar. Etc. Cada uno está buscando cómo vivimos la muerte. Y cuanto más querido es ese querido, tanto más difícil. Entonces aquí tenemos a Marta y María, que son como dos ejemplares de cómo vivir el duelo, cómo reaccionar ante la muerte. María, por su personalidad, siempre muy activa, siempre haciendo cosas, se conforta en el hacer, en el movimiento, en la acción. Entonces nada más escucha que Cristo está cerca y va corriendo a encontrarlo. Marta no puede estar esperando. Entonces va corriendo, entra en diálogo con Cristo, es una mujer lúcida, inteligente, dialoga con Él, tiene unas respuestas de fe bastante fuertes, es una mujer que se domina, no está aplastada por el dolor. Pero también vemos quizá un crecimiento espiritual en Marta, que servía antes, pero que se preocupaba demasiado, que ponía demasiado atención en las cosas externas. Y aquí vemos que Marta comienza a entender el corazón de Cristo y vibrar al unísono con Él. Porque dice una frase que manifiesta su conocimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? La frase es el versículo 28 que dice: dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído esto: el maestro está ahí y te llama. Lo que pasa es que el maestro no la llamó. Marta está inventando eso como buena mujer. Perdón, eso va en contra de lo que acabo de decir en la meditación. ¿Ven que es difícil? Es difícil. Bueno, entonces, Marta inventa eso, o a lo mejor, pues el Evangelio no dice no, todo, a lo mejor Jesús realmente lo dijo. Pero yo siento más que Marta sabía que Jesús se preocupaba por María. Sabía que tenía una relación especial con María, una relación de más ternura, que María, una persona más débil en el sentido de sus emociones, le arrebataban. Entonces, necesitaba acercarle a María a Jesús. Entonces, por eso inventa de eso. Y ahí está y te llama. Marta ya ha desarrollado esa intuición. Escucha las palabras de Dios, de Jesús, pero lee los latidos de su corazón. Sabe que hay algo especial entre Jesús y María, una preocupación especial. Entonces, inventa eso para que María se levante. Pues María, el otro ejemplo, es una persona que simplemente el dolor le tumba, no tiene fuerzas ante su pérdida. Está o postrada o encorvada, sentada, sin fuerzas, no se puede levantar, está llorando. Escucha que Jesús está cerca, pero no puede buscarle. Es otra manera. ¿Quién lo hizo mejor, Marta y María? Es que los dos tienen temperamentos distintos, dones distintos. María hacía lo mejor que podía. Pero ese empujoncito de su hermana le ayudó. Entonces dice el Evangelio que María fue y llegó donde estaba Jesús. Al verle, cayó a sus pies. Otra manifestación de su emoción. Se cae a los pies. Marta estaba de pie. Dice el Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues aquí el Papa Francisco también decía que cuando rezamos nos podemos quejar con el Señor, mostrarle lo que somos. Señor, estoy muy mal, si hubieras estado aquí, no entiendo
Y viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: ¿dónde lo habías puesto? Señor, ven y verás. Y se echó a llorar. Entonces, no es un Jesús pasivo, distante, que no le importa. También llora en la muerte de nuestros seres queridos. Sufre nuestro sufrimiento. Y llora con nosotros. Después hay la resurrección de Lázaro. Y aquí recordamos lo que ya dijimos. Lo primero que hace Jesús es dar gracias al Padre. Le da gracias antes de hacer el milagro. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé muy bien que me escuchas siempre. Si hablo así es por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Y la resurrección, la muerte y la resurrección de Lázaro, es como paradigma para toda muerte. Porque a lo mejor no aquí a este lado, pero al otro lado de cada muerte está Dios, Jesús en el cielo, ante la tumba que sería el ingreso a este mundo, ante la tumba donde está enterrado el ser querido, y Cristo desde el cielo dice: sal fuera. Y el muerto sale a la luz del cielo, le quitan las vendas, los apegos de este mundo, y entra en la familia del cielo. Escucharemos un día esa voz potente que podemos ver en el Salmo 29, que dice: la voz del Señor sobre las aguas que también es símbolo de la muerte. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor más fuerte que la muerte saca del agua. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor destroza los cerdos, el Señor destroza los cerdos del Líbano, hace brincar el Líbano como un novillo, etc. Y lanza llamas de fuego, hace temblar el desierto, retuerce árboles, arrasa los bosques. Esa voz que escucharemos, que nos dará la vida. Hemos hablado un poco de Marta, hemos hablado un poco de María. Quizá una palabra de Lázaro podría ser interesante, a lo mejor ustedes conocen a Jean Monnier, que tenía una vida también un poco complicada, pero que trabajaba con personas, como se dice hoy en día, con capacidades especiales. Y él, meditando la escritura, tenía la idea de que a lo mejor Lázaro era una persona con capacidad especial, con una enfermedad, con una dificultad mental, psicológica. Y lo dice porque en el Evangelio Lázaro nunca habla. Incluso después de esta cena, en el Evangelio veremos cómo tienen una cena para festejar la vida de Lázaro. Ahí está Marta sirviendo como siempre. Ahí está María que derrama su perfume sobre Jesús. Ahí está Lázaro que no habla. También él dice:
¿No crees un poco especial, singular el hecho de que dos hermanas a la edad de casarse viven con un hermano y nadie está casado? ¿No sería que murieron los papás y estas dos se decidieron dedicar la vida a cuidar a ese hermano? Podría ser. Y después, cuando mandan la nota a Jesús o el mensaje, Él a quien tú amas está enfermo. ¿Cómo amarías Jesús a personas con esas dificultades? Son personas inocentes, van directo al cielo. Bueno, podría ser una contemplación interesante en la dedicación de estas hermanas, y ahí conocemos también a tantas personas, sobre todo para cuidar a papás enfermos, que cambian su vida. Conozco al señor que ya debe tener como 80 y bastantes, que con su esposo cuidaba a su mamá. Su mamá vivió hasta los 100 no sé cuántos años, pero estaba en silla de ruedas, y no sé qué, pues era realmente un drama o un esfuerzo tremendo el cuidar a esa señora. Y cambió el matrimonio. Los últimos, no sé, 20, 30 años, ella vivía en casa, en el parte del apartamento, con esa pareja, ¿no? Desde los 60 y pocos hasta hace un par de años. Y hace un par de años por fin murió la señora. No, yo dije, qué bien, porque ahora esta pareja puede descansar un poco y ya viajar por primera vez en años y hacer cosas que no han podido hacer, aunque tengan 80 años recién cumplidos. Y yo estaba con un poco no sé, sentía alegría por ellos en ese sentido. Y después sucede lo que Dios a veces deja suceder. En serio, no pasó un año y el Señor tuvo un derrame. Y el derrame de tal forma que realmente ya no habla, realmente no puede caminar, no sabe bien qué está pasando, se quedó un poco como vegetal fuera. Y ahora la señora que dedicó los últimos 20, 30 años a cuidar a su mamá, ahora está cuidando a su esposo. Y dice, Señor, ¿cómo haces estas cosas? Bueno, pues aquí Marta y María, cuánto amaban a su hermano, dedicaron su vida a él, podría ser. Entonces, pero lo que queremos hacer con esta meditación es sobre todo ver el corazón de Jesús, que sufre la muerte, después sufre sentirse, bueno, ¿cómo decirlo así? Las hermanas le cuestionan, tenía que haber dolido ese ver que yo podría haber hecho algo y no hice nada porque no era voluntad del Padre, y estos amigos queridos tienen que sufrir. Ver el corazón de Jesús. Entonces, cuando nosotros sufrimos y no nos quita el dolor, porque Él sabe qué plan divino, también pensar cómo se sentirá Él, que a lo mejor humanamente nos quiere ayudar y sufre, pero ve algo más allá que no podemos ver. Y que el Padre y que el Espíritu nos ayuden a entender más el corazón de Cristo. Es un corazón tierno, muy sensible, que tiene que sufrir todos nuestros sufrimientos con nosotros. Regina Celi, Alleluia. Resurrectionis
sí, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deus. Alleluia.